tocar un tema denominado reconociendo las señales que nos da el universo. Los seres humanos podemos recibir diferentes señales a través de diferentes medios. Estos pueden ser a través de eventos sincrónicos, de sueños, de circunstancias que puedan representar causalidades y no casualidades, sensaciones, objetos, figuras, muchas formas. Hay personas que creen que las señales pueden tener un origen divino. Otras no creen tanto en esto. Creen que son simples casualidades. Lo que sí es importante es que tengamos claro que nuestra alma, nuestro sentido, siempre sabe qué puede ser un mensaje o una señal. Tu alma, tu espíritu, siempre tiene una guía interna que le permite reconocer las señales en el camino. Nosotros siempre sabemos entonces qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Sin embargo, a veces decidimos obviar estas señales. Las obviamos porque nos conviene o porque creemos que nos conviene, por el ego, por el que dirán, porque a veces pensamos que algo es lo correcto y conveniente para nosotros, pero no necesariamente es así. Entonces, cuando ocurre lo que debe ocurrir de acuerdo a las decisiones que tomamos por obviar las señales del universo, ocurre que normalmente decimos, pero es que mi alma lo sabía. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué tomé este camino? Mi alma sabía que por allí no era. Porque nosotros siempre intuimos lo que es correcto y perfecto para nosotros. Las señales del universo siempre serán una creencia personal y también tienen mucho que ver con la fe y las creencias espirituales de cada persona. A veces las personas comienzan a creer en las señales buscando consuelo para determinadas situaciones. Otras comienzan a reconocer las señales luego de elevar una oración o una petición al universo o al ente espiritual en el cual crean. Otras luego de meditaciones o visualizaciones. Sin embargo, digamos que por cultura y en líneas generales existen algunos elementos que representan señales para los seres humanos. Por ejemplo, cuando vemos números repetidos, el 11-11, el 22-22, 33-33 o cualquier otro, pero citamos estos que son los que normalmente las personas tienden como que a buscarle mayor significado. Entonces, por ejemplo, el número 11 repetido tiene que ver con los inicios, tiene que ver con la vibración de la energía del número 1, que es lo material, lo masculino, y significan cambios fundamentales en la vida de un ser humano. Por ejemplo, el número 2, que está relacionado con los sentimientos, con las sociedades, con las relaciones, con las parejas. Habla de el encontrar una estabilidad emocional o a través de una sociedad o alguna determinada relación. Es el número de la dualidad, el femenino y el masculino unidos. Y luego, por ejemplo, tenemos el 333. El 3 es un número importantísimo en diferentes religiones y tiene que ver con alcanzar lo material y lo espiritual. Tiene que ver con la, digamos, el disfrute y con la conexión. El número 3 es la tríada, ¿no? El masculino, el femenino, y muchas culturas llaman el Espíritu Santo, pero yo tiendo más a relacionarlo con lo que se origina luego de unir el femenino y el masculino. Este tema seguramente lo estaremos tocando en algún post a futuro. Es un tema súper interesante, lo de la numeración, la vibración numerológica. Y recuerden que en Oceana Co siempre estamos dispuestos a realizarles sus estudios numerológicos personalizados. Otras señales que nos puede dar el universo, por ejemplo, es a través de los sueños. Debemos estar atentos a lo que soñamos cuando nos despertamos. ¿Qué había en ese sueño? Si era un sueño muy vívido, si era un sueño repetitivo,
si estaba en un lugar, qué pasaba conmigo, cuáles eran mis sensaciones, cuáles eran mis emociones en ese sueño. Incluso hay personas que se dedican a tener un cuaderno y cuando se levantan, cuando se despiertan en las mañanas, anotan lo que soñaron para tratar de ir relacionando estos eventos y buscar un significado. También esos sueños pueden tener una imagen, un color, un olor, una persona, un lugar que nos pueda dar determinado significado. Incluso hay diccionarios de sueños que tienden a dar interpretaciones de lo que esto puede significar en el subconsciente del ser humano. También podríamos considerar una señal, por ejemplo, un evento sincrónico, que estemos pasando por una situación o realizando una petición y de repente salimos y escuchamos una canción o nos encontramos con una persona que nos dice algo o leemos una frase que nos da un acercamiento a una solución o a la respuesta que estamos tratando de conseguir, ¿no? También debemos hacerle caso siempre a nuestra intuición. A veces uno siente que un lugar no es, que una persona no es, que una decisión no es. Y tendemos como que a obviarla, a callar eso que está dentro de nosotros. Entonces deberíamos comenzar a practicar más la escucha interna para hacer caso a esos sentimientos que tenemos, porque a veces esos presentimientos llegan a ser verdaderos y significativos. Por ejemplo, hay personas que conectan con la naturaleza y entonces si consiguen una pluma, esto tiene un significado dependiendo de la forma, del animal del cual proceda, del color. Otras personas encuentran piedras, conchas y tienden también a darle un significado. Por ejemplo, olores a flores, a plantas, a la lluvia y lo asocian con alguna respuesta que estén buscando. Por ejemplo, conocer a personas en lugares determinados que pudiésemos pensar que nos pueden ayudar, nos pueden guiar o incluso que pueden servirnos de ejemplo. Y cuando las vemos, entonces nos inspiramos a hacer algo o a tomar una decisión y pensamos que es una señal del universo. Algunas otras señales así por lo general es cuando vemos, por ejemplo, mariposas y entonces eso significa que hay un cambio, que puede haber una transformación, es una evolución. Cuando vemos un arco iris, es entonces una señal de esperanza. Si llegamos a ver ángeles, pensamos en una guía, en una protección. Si encontramos monedas, entonces pensamos que es una señal de prosperidad. Y si vemos aves, es una señal de éxito y de buenas noticias. Esto digamos en líneas generales. A veces también hay personas que le dan significados o connotaciones o señales a determinados eventos negativos. Y a mí me parece, yo estoy muy de acuerdo con eso, en que sí, nosotros deberíamos obedecer algunos sucesos que nos ocurren en la vida. O más allá de obedecer es tratar de buscarle o encontrarle un significado. Por ejemplo, cuando tenemos accidentes, nuestro cuerpo, las situaciones que ocurren en nuestra vida nos hablan. A veces tenemos un accidente y nos golpeamos un pie. Entonces, si por ejemplo es simplemente golpear, entonces hay que analizar cómo está nuestro avanzar. ¿Por qué nos golpeamos un pie? ¿Por qué nos pasó algo en una pierna, en un pie? Pero si este accidente nos llega a dejar inmovilizados, entonces quizás la vida lo que nos está diciendo es detente, párate, escucha, analiza, observa. Cuando por ejemplo tenemos un accidente en nuestros brazos, puede significar el abrazar la vida, el abrazar las situaciones, tiene que ver con el afecto. Si es con nuestras manos, entonces quizás con el dar y el recibir. Si es con nuestros ojos, ¿qué es lo que no vemos en la vida? ¿Cuál es la realidad que nos cuesta observar? Y esto por nombrar algunos ejemplos. También debemos tener, digamos, cuidado y escuchar los malestares de nuestro cuerpo. Si nos duele la cabeza constantemente, qué tanto estamos pensando, si tenemos alergia, cómo estamos con la cercanía con el otro. El cuerpo somatiza y detona todo. Me molesta el estómago, qué es lo que no estoy digiriendo, qué me cayó mal, qué escuché, qué vi, que mi cuerpo no digirió. Todo síntoma físico procede de un síntoma emocional del cual no nos dimos cuenta o no atendimos.
Esto ya lo hemos hablado en otros podcasts y seguramente estaremos profundizando a futuro en algún otro este tema de los síntomas en el cuerpo. También cuando vemos o nos encontramos con algunos animales, solemos tomarlos como señales. Por ejemplo, si vemos una serpiente, está asociado quizás a la falsedad, a la traición y a la hipocresía, pero también puede estar relacionado a la mutación, al cambio, a un cambio importante en mi vida. Por ejemplo, si vemos una araña, está relacionado con cosas un poco misteriosas, cosas ocultas, pero también está relacionado con la creatividad del tejido, la creatividad que representa el tejido de las arañas. Entonces, bueno, dependiendo de la situación, podremos dar una connotación positiva o menos positiva. En el Feng Shui, por ejemplo, se dice que cuando hay fugas del agua en las casas, cuando se rompe una tubería o hay una fuga de agua, por ejemplo, en un lavamanos, en una poceta, etcétera, tiene que ver con pérdidas económicas y que por eso hay que atender las fugas de agua y rápidamente repararlas para evitar pérdidas económicas. Entonces así vemos cómo cada cultura va teniendo connotaciones a las señales. Sin embargo, las señales no necesariamente son negativas por sí mismas, simplemente es lo que en el momento representa y significa para nosotros. Entonces, ellas simplemente nos están diciendo que tomemos medidas, que accionemos, que hay un llamado de atención para nuestra vida. Y recuerden siempre que en el universo está dado lo mejor para nosotros. Y si una señal se presenta, es simplemente porque lo que sea positivo que exista nos está cubriendo con su bondad para que a través de la señal podamos accionar y cambiar determinadas situaciones o prevenir determinadas situaciones. Debemos estar receptivos, atentos a todas estas señales para poder captar. Entonces, podemos quizás dar algunas recomendaciones relacionadas con el poder estar abiertos a recibir las señales. Por ejemplo, presta atención a tus emociones. Cuando te sientes triste, cuando algo no te gusta, qué te está diciendo el entorno, esas corazonadas que tienes al llegar a un lugar, cuando te acercas a una persona. Mantente atento, mantente receptivo siempre. Mantén tu mente abierta. Sabemos que hay personas que son muy de ciencia, muy mentales, y entonces a veces dicen, no, uno no puede ir por la vida haciéndole caso a todo lo que ve, a todo lo que escucha. Pero es que no se trata de creer o no, se trata de eso que todos tenemos adentro y de que efectivamente nos envían un mensaje, de que efectivamente puede ser una señal de lo bondadoso que es el universo para que podamos prevenir una situación. Estar atento también a los patrones, a las sincronicidades que se presentan en la vida, eso que llamamos casualidad, pero que no es casualidad sino causalidad, porque seguramente algún mensaje trae para nosotros. Confía siempre en tu intuición y trata de recordar tus sueños. Fíjense, una práctica interesante que podríamos realizar es pedirle siempre al universo, a ese yo superior que nos guía, que nos muestre siempre lo que es correcto y perfecto para nosotros, que nos permita escuchar, que nos permita ver aquello que necesitamos en el momento correcto y en el momento perfecto, para que podamos tomar las decisiones erradas. Yo particularmente siempre lo hago. Le pido al universo que me permita escuchar lo que me conviene y lo que tengo que escuchar, que me permita ver y conocer lo que es conveniente para mí y lo que no trae nada positivo a mi vida o me va a generar un inconveniente o me va a dejar enganchada, que lo aleje de mí y de mis percepciones. La búsqueda de señales siempre va a ser un tema fascinante, siempre va a depender de las creencias, de lo mental o lo emocionales que podamos ser, pero sobre todo de los perceptivos. Entonces vamos a abrirnos a las percepciones, escuchemos, permitámonos sentir para que podamos utilizar esta información maravillosa que siempre está en el universo para que guíe nuestra vida y nuestras decisiones. Y bueno, estimados amigos, como todas las semanas, entonces vamos ahora a ver cuál es la palabra Genko, la palabra de transformación, la que nos apoya para llevar un mensaje positivo y una actitud positiva para la semana. Y esta es paciencia.
Normalmente cuando tenemos un estado de ánimo agitado, siempre con la adrenalina a millón, impacientes, nada es suficiente. Nada de lo que hagamos se termina, siempre queremos más, siempre queremos todo más rápido, estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo se haga ayer, para entonces luego seguir sumando cosas y cosas y cosas. Y esto nos puede llevar a una situación riesgosa y un tanto peligrosa porque nos puede hundir, digamos, de alguna manera en la ansiedad y el estrés. Entonces, cultivar la paciencia nos va a permitir afrontar las situaciones con una actitud diferente. La paciencia está relacionada con, digamos, la confianza, la fe, la tranquilidad. El poder confiar y el poder sobrellevar los procesos que nos presenta la vida. El esperar que todo cumpla su ciclo. Deteniéndonos, parándonos para analizar las situaciones, el entorno, lo que nos envuelve. La paciencia tiene que ver con ser coherente con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos, diferenciando realmente lo que podemos hacer nosotros o lo que es nuestro, lo que no podemos hacer nosotros y que no es nuestro y que quizás está en manos de algo superior a nosotros, y lo que le corresponde a cada quien y que tiene que hacer cada quien en el momento determinado. Entonces, espero, amigos, que la palabra Genco de esta semana, paciencia, nos acompañe a transformar la conducta de inmediatez, que nos permita hacer ese trabajo interno que nos lleve a la calma, que nos lleve a permitir que se cumplan los ciclos. A que las cosas se den cuando es el momento correcto y perfecto de que se den, con la convicción de que si hacemos las cosas con amor, que si hacemos las cosas con pasión, en algún momento van a tener un resultado, y un resultado seguramente positivo para nosotros. Entonces llenemos nuestra alma de paciencia, vivamos el aquí y el ahora, y dejemos que el universo se encargue de llevar las cosas por el camino correcto, siempre con un pensamiento positivo y con la calma de que todo va a ocurrir de manera perfecta. Soltemos y confiemos. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este valioso video podcast, y como siempre los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @oceanasgenco, en TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto en YouTube, donde colgamos todas las semanas este podcast. Y bueno, esperemos entonces que puedan ustedes tener esta semana llena de calma y de paciencia. Recuerden siempre que en Oceana Genco estamos para acompañarlos a transformar y a cambiar su vida. Feliz semana para todos ustedes.